La señal, de Robert Ben Campbell. Capítulo 1. Introducción. Fundamentos para comprender la verdad profética. Para crear una buena obra de ficción, el escritor necesita una historia interesante cuyo desarrollo mantenga al lector sin poder soltar la novela. El material presentado en este libro podría darle a un novelista capaz, lo que yo no soy, todo lo necesario para escribir un libro de mayor venta. En realidad cualquiera se podría sentir inclinado a pensar que es ficción, pero los increíbles eventos bosquejados aquí están todos fundados en la verdad. De hecho, sucederán tal como se describen en las páginas siguientes, no porque yo lo afirme, sino porque la palabra de Dios lo declara. Este libro no está escrito en forma novelada, sino como sobria teología. Los extraordinarios eventos presentados en sus páginas van a tener lugar, si no en vida de nosotros, entonces con bastante posibilidad durante la de nuestros hijos o nietos. La asombrosa verdad. Empecé esta obra sin ninguna intención de sensacionalismo, sino solo con el deseo de descubrir la verdad de Dios en relación con los últimos tiempos. He procurado examinar cuidadosamente todos los pasajes proféticos de la Biblia y después armonizarlos de tal manera que no hubiera contradicciones ni desacuerdos. Lo que hallé es más aterrador de todo lo que yo pudiera haber soñado, y es verdad, no ficción. El aspecto más desalentador de mi tema ha sido saber indudablemente que el énfasis del libro nunca será ni podría ser aceptado por la Iglesia en general, la que en los últimos días padecerá una intensa persecución que podría ser evitada en buena medida si tuviera el entendimiento correcto de aquellos días. La Escritura nos enseña que esta Iglesia por lo general será infiel y confusa, y que mucha de su aflicción provendrá de enseñanza y creencia incorrecta sobre los asuntos que se discuten en este libro. Si el mensaje aquí compartido pudiera de alguna manera corregir el pensamiento de la Iglesia acerca de los últimos tiempos, muchos de los eventos y circunstancias que la Biblia nos anticipa nunca ocurrirían. Pero debido a que la palabra de Dios está libre de todo error, sus revelaciones proféticas no son solo posibles, sino inevitables. Por esa misma razón, las conclusiones de este libro nunca serán aceptadas por muchos dentro de la Iglesia organizada hoy. A la luz de las muchas sombrías advertencias que la Biblia da a aquellos que no entienden correctamente los últimos días, mi corazón está apesadumbrado especialmente por el pueblo de Dios. Pero en la Iglesia hay muchos creyentes que están dispuestos a cambiar o modificar sus creencias si pueden ser convencidos sobre la base de razonamientos claros y defendibles de las Escrituras. A esos creyentes en particular dirijo este libro. Si estos creyentes más interesados en la verdad que en la tradición están mejor preparados para encarar los últimos tiempos y escapar del combate mayor de la gran ira de Satanás, Apocalipsis 12, versículo 12, cuando sea arrojado a la tierra, enfurecido contra los descendientes naturales y espirituales de Abraham, y salga para hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, Apocalipsis 12, versículo 17, entonces este libro habrá cumplido con su propósito y el autor estará agradecido. Mi gran esperanza es que todo aquel que lo lea entienda hasta el máximo de su capacidad que los asuntos que son tratados aquí tienen que ver con la verdad profética de Dios y no con ficción religiosa ni imaginación. Un día, quizá muy pronto, nuestros hijos o nietos o incluso nosotros mismos nos enfrentaremos a los hechos reales que se describen en este libro. Eventos que en ninguna manera han sido exagerados, sino todo lo contrario. Por favor, considere con mucho cuidado las verdades bíblicas básicas en las que se basa este libro. Tenga especialmente en mente que las promesas de Dios han sido siempre para el remanente fiel que en verdad cree en Él, y que solo ese grupo estará preparado por su gracia y poder para enfrentar y vencer el desafío y las aflicciones de los últimos tiempos que se describen a continuación. Cada lector debe evaluarlo y decidir por sí mismo. Desacuerdos principales. La escatología,
La doctrina de las últimas cosas en relación con la profecía bíblica ha sido tema de debate en la Iglesia desde el principio. Uno de los propósitos principales de las dos cartas de Pablo a los creyentes en Tesalónica fue corregir las ideas confusas, falsas e inquietantes que tenían acerca de la segunda venida de Cristo. Uno de los asuntos más debatidos por los evangélicos del siglo XX ha sido, y todavía es, el momento en que sucederá el arrebatamiento, rapto, cuando Cristo se llevará consigo a los creyentes vivos y muertos. ¿Y cómo se relaciona esto con los terribles eventos que se describen en el libro del Apocalipsis? Todos los cristianos que creen que la Biblia es la palabra infalible e inerrante de Dios y que debe ser entendida en su sentido más natural y acostumbrado, esto es, sentido literal, están de acuerdo en que los importantísimos eventos de los últimos tiempos sucederán literalmente. Estos fieles creyentes en la Biblia afirman en particular que los eventos específicos del arrebatamiento, del día del Señor y de los 1000 años del reinado de Cristo en la tierra, el milenio, ocurrirán realmente en el futuro, en el tiempo preestablecido por Dios. Aunque los creyentes en la Biblia que interpretan las Escrituras en su sentido más literal están en completo acuerdo en que estos eventos tendrán lugar, hay desacuerdos importantes en cuanto a cuándo y cómo sucederán y quién estará involucrado. Los desacuerdos principales tienen que ver con tales preguntas como: ¿pasará la Iglesia por la gran tribulación? ¿Cuándo en la sucesión de los últimos tiempos tendrá lugar realmente el arrebatamiento? ¿Cuándo empezará la ira de Dios? ¿Se extenderá por todo el periodo de la semana septuagésima? ¿Quedará confinada solamente a la batalla de Armagedón? Estoy convencido de que las Escrituras dan respuestas específicas a todas las preguntas planteadas arriba y a otras muchas, y es mi sincera esperanza que este volumen ayude a clarificarlas. Casi todo el mundo está de acuerdo en que la Biblia enseña claramente que la Iglesia será arrebatada antes del derramamiento de la ira final de Dios sobre los impíos durante el día del Señor. Los pasajes más explícitos relacionados con la protección de la Iglesia del juicio del día del Señor los encontramos en la carta de Pablo a los romanos y en su primera carta a los tesalonicenses. Él declara inequívocamente que, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Romanos 5, versículo 9. Que Jesús nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 1, versículo 10. Y que no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5, 9. Consultar también Apocalipsis 3, versículo 10, énfasis añadido. La verdadera pregunta es, ¿en qué consiste la ira de Dios? Y en contraste con esto, ¿qué es la ira de Satanás? Quien ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12, que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Juan 15, versículos 18 y 19. Pero también tenemos la promesa de la última bienaventuranza de Jesús, de una doble bendición para aquellos que sufren persecución por causa de la justicia. Mateo 5, versículos del 10 al 12. Pablo amonestó tanto como alentó a los creyentes con estas palabras: que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad, cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido, como sabéis. Primera de Tesalonicenses 3, versículos 3 y 4, énfasis añadido. Consultar también el versículo 13.
explicó a sus hermanos cristianos de la iglesia en Tesalónica que los creyentes, incluso él mismo, podían esperar ser afligidos hasta el tiempo cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Segunda de Tesalonicenses 1, versículo 7. Recordó a Timoteo que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, y agrega: y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Segunda de Timoteo 3, versículos 1 y 12. Pedro advierte igualmente: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Primera de Pedro 4, versículos 12 y 13. Consultar también los versículos del 3 al 7. La verdadera pregunta aquí es: ¿incluye esta persecución algunos de los eventos asociados con los últimos días, en particular la gran tribulación por el anticristo? Esta obra armonizará ambas verdades. Como será mencionado repetidas veces a lo largo de estas páginas, tal como las Escrituras dicen claramente que los creyentes escaparán de la ira de Dios, indican con igual claridad que no se les promete que evitarán la ira del mundo y de Satanás, especialmente de la persecución de los escogidos de Dios durante la gran tribulación del anticristo. Apocalipsis 12, versículo 12. La posición preira, la cual definiremos con más detalle al final de este capítulo, es el sistema que armoniza ambas verdades sin contradicción bíblica alguna. Nota: el término compuesto preira, antes de la ira, es la traducción literal de la palabra griega preurad, P-R-E-W-R-A-T-H. Vea el arrebatamiento preira en el glosario. Principios de interpretación. A fin de tener validez nuestro método de interpretación, esto es, nuestra hermenéutica, debe ser consecuente y sin contradicción, y no debe estar dependiendo de ninguna presuposición teológica ni escuela de pensamiento. En otras palabras, si nuestra hermenéutica está controlada por nuestra teología, la Biblia puede ser manipulada para que diga lo que nuestro entendimiento de la palabra de Dios dictara, que es lo que frecuentemente ha ocurrido en el estudio de los últimos tiempos. De igual manera, nuestro método de interpretación va a tener un efecto de largo alcance sobre nuestras conclusiones teológicas. Esto es axiomático. Lógicamente, entonces, los que usan un método diferente de interpretación, diferente hermenéutica, van a terminar con doctrinas y teología básicamente diferentes. Cuán importante es, pues, que seamos bien claros en cuanto a nuestra hermenéutica, y es todavía más importante que estemos usando los principios correctos de interpretación, a fin de entender rectamente la verdad de la palabra de Dios. Los siguientes principios de interpretación, usados por los estudiantes cuidadosos de las Escrituras a lo largo de la historia, han sido seguidos tan honrada y consecuentemente como ha sido posible. El primer principio es que toda la Escritura debe ser interpretada en su sentido común, natural y normal. Esto es, literal, permitiendo por supuesto los simbolismos y figuras del lenguaje obvios. Todo pasaje debe ser tomado en su sentido aparente siempre que sea posible. Martín Lutero se refirió a esto como el principio de interpretación literal, exponiendo las Escrituras por su sensus literalis. Muchos de los avances en la erudición bíblica de la Reforma fueron el resultado de la aplicación de ese solo principio. Dicho principio quiere decir en su sentido y aplicación más sencillos que leamos y evaluemos las Escrituras con la misma comprensión normal de palabras y lenguaje simbólico que empleamos al leer otros libros serios o al mantener cualquier conversación seria. Este principio tiene especial relevancia en el estudio de la profecía, y de hecho encuentra fuerte confirmación en la manera en que las profecías del Antiguo Testamento fueron cumplidas en la vida de Cristo. Por ejemplo, el Antiguo Testamento contiene 300 profecías concernientes a la primera venida de Cristo. Si bien muchas de esas profecías están duplicadas, al menos fueron predichas 60 facetas distintas de la vida y ministerio de Cristo.
y todas ellas fueron literalmente cumplidas sin excepción. No es solo cuestión de fe, sino de principios bíblicos también, el esperar que las muchas profecías relacionadas con la segunda venida de Cristo se cumplan de la misma manera. La profecía que no es literalmente cumplida no es la verdadera, y termina por demostrarse que es nada más que especulación humana equivocada. Cuando usamos este principio, la Biblia repentinamente cobra nueva vida. Nos renovamos en nuestra confianza en la palabra de Dios, en que es literalmente verdadera, en que es algo que los laicos pueden entender y en que los eventos que en ella se describen ocurrirán realmente según el plan y tiempos soberanos de Dios. Ya no nos acerquemos a la Biblia buscando algún significado oscuro espiritualizado, sino más bien por la comprensión literal de los eventos que ocurrirán con seguridad en la historia. El segundo principio tiene que ver con el contexto de una palabra, expresión o pasaje más grande. A veces esto involucra un buen conocimiento del libro de la Biblia que se está estudiando, la interpretación cuidadosa de una idea o principio dados a la luz del énfasis general y naturaleza del libro, como también a la luz de su contexto inmediato. Ese contexto involucra a las personas o clase de personas a quienes se dirige el pasaje, su marco histórico y la situación en que se encuentran. Nunca he olvidado la verdad de la frase, un texto fuera de su contexto es un pretexto nomás. El tercer principio, tan importante como los dos anteriores, consiste en comparar la escritura con la escritura. Una palabra, frase o concepto debe ser primeramente estudiado según su uso en el libro de la Biblia donde se encuentra y después a la luz de cómo se emplea en otros pasajes. Cuando un texto dado no es explícito acerca de una verdad, no debería sacarse ninguna conclusión acerca de aquella verdad hasta que han sido estudiados todos los pasajes relevantes. Por supuesto, algunos pasajes no son tan claros como otros, y algunas verdades están más implícitas que explícitas. Cuando este es el caso, aquellas verdades que están más implícitas necesitan ser entendidas siempre a la luz de aquellas que están más explícitas, y nunca al revés. De igual manera, cuanto más importante es una verdad, más cuidadosamente deberían ser comparadas y examinadas las verdades relacionadas. Debido a que las escrituras son siempre su mejor intérprete, la comparación cuidadosa añadirá siempre claridad y profundidad a nuestro entendimiento de ellas. Cuarto, las antinomias nunca son aceptables y nunca puede enfatizarse en exceso la importancia de este principio. Una antinomia es una contradicción entre dos principios racionales. Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, 1992. Después que han sido cuidadosamente estudiados y comparados todos los pasajes relacionados con un asunto específico, ninguna interpretación resulta válida si verdaderamente no armoniza con todos los pasajes. Si la palabra de Dios es sin error, no puede contradecirse. Algunos intérpretes tratan de comparar las antinomias bíblicas aparentes con los rieles paralelos del ferrocarril que están claramente separados donde uno está parado, pero que parecen converger en la distancia. Es decir, lo que parece una contradicción hoy dejará de serla en el futuro. Sin embargo, la realidad es que cuando llegamos a la línea del horizonte y más allá, los rieles continúan separados y nunca van a converger. De igual manera, las ideas que son mutuamente excluyentes nunca pueden reconciliarse, sin importar cuánto sean llevadas adelante sus implicaciones. De manera que si dos pasajes parecen contradictorios, significa que no conocemos todavía la verdad y no debemos tomar ninguna posición. Por el contrario, debemos seguir buscando. Finalmente encontraremos un común denominador que armonizará perfectamente los pasajes en cuestión. Entonces sí tendremos la verdad, pero no antes. Es esencial entender que en la palabra de Dios no hay antinomias. Quinto, es reconocido que hay muchos pasajes en las Escrituras, en el Antiguo y Nuevo Testamento, que tienen implicaciones y aplicaciones tanto cercanas como lejanas. En otras palabras, la profecía puede funcionar en dos niveles de cumplimiento. En el primer nivel hay una predicción cercana, divinamente revelada, relacionada con el suceso que ocurrirá pronto. Pero en el segundo nivel hay una predicción lejana que corresponde a un cumplimiento futuro o en los eventos de los últimos tiempos.
Fallar en reconocer y aplicar este principio ha causado mucha confusión, incluso entre los estudiantes de la Biblia más piadosos y aplicados. Obviamente, el mal uso de este principio, como cualquier otro, causará también confusión y malentendimiento. Para que una interpretación cercana-lejana sea válida, debe ser claramente permitida por el contexto, por el sentido de las palabras del texto en sí, y por ser consecuente con todo el resto de las escrituras. Cuando tales profecías son tratadas en este libro, su aspecto cercano-lejano será establecido tan cuidadosa y completamente como le ha sido posible a este autor. Necesitamos hacer varios comentarios generales sobre el asunto básico de la hermenéutica. El estudio cuidadoso de varios textos del Antiguo y Nuevo Testamento nos revelará en relación con un evento profético dado que las diferentes terminologías y estilos de los escritores describirán el mismo evento y asunto con una veracidad constante y semejante, aunque no lo hagan frecuentemente con los mismos detalles y desde la misma perspectiva. Veremos muchos ejemplos a medida que comparamos escritura con escritura en nuestro estudio acerca de los últimos tiempos. Pero solo necesitamos mirar la primera venida de Cristo para ver este principio en acción. El Salmo 22, escrito por David, le da al lector una perspectiva de la crucifixión de Cristo, mientras que Isaías 53 nos da otra del mismo hecho. Y Daniel 9:26 meramente dice, «El Mesías será muerto y no tendrá nada». O el contexto o la similitud de los eventos descritos deben estar presentes para que el estudiante de la profecía haga la conexión entre los pasajes en disputa. Pero cuando existe un genuino enlace, las diferentes perspectivas encontradas en los varios pasajes nos dan una comprensión más completa del mismo evento. Además, este autor cree que el Nuevo Testamento fue escrito en su totalidad para la Iglesia y debe ser entendido desde la perspectiva de ella, incluidos los judíos cristianos, más que desde la perspectiva de Israel, incluida la Iglesia. Por esta razón, el libro de Apocalipsis no fue solamente dirigido a las iglesias, sino que se refiere principalmente a los eventos de los últimos días desde la perspectiva de la nación de Israel. Como veremos, el discurso de Cristo del Monte de los Olivos es el que nos permite sobreponer o alinear los eventos proféticos del Antiguo y Nuevo Testamento, lo que ha tratado de hacer el autor en este libro. Nuestra comprensión de los últimos tiempos aumentará progresivamente a medida que la historia continúa desplegando y verificando la profecía bíblica. Muchos de los pasajes del Antiguo Testamento no fueron claros para aquellos que los escucharon y leyeron por primera vez. El pueblo de Dios no estaba seguro si un cierto pasaje profético estaba relacionado con su propia época o con el futuro. Con el ahondamiento de las profecías cercanas lejanas, el lenguaje bíblico clarifica algunas de las incertidumbres. En relación con estos pasajes, el estudiante actual de la profecía tiene la gran ventaja de poder mirar al pasado y aprender por el cumplimiento de la profecía como es revelada en el Nuevo Testamento o es reconocida por la historia consecuente. A Daniel le fue dicho, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel 12, versículos 4 y 9. Por tanto, cuando llegue el fin de los tiempos, la Iglesia dispondrá de una amplia base histórica para el entendimiento de muchos de los pasajes proféticos que hasta entonces fueron un misterio. La historia ha sido y continuará siendo una fuente de discernimiento profético para aquellos que estudian cuidadosamente la palabra de Dios. Por ejemplo, desde que Israel tomó posesión de su tierra en 1948, tenemos una perspectiva de la profecía que solo podía ser conjeturada antes de aquel momento tan importante. En resumen, al trabajar en esta obra, he tratado diligentemente de ser fiel a todos estos principios de hermenéutica, nunca quedándome satisfecho con una conclusión o interpretación, a menos que estuviera en completa armonía con cada uno de los textos bíblicos que había sido capaz de encontrar sobre el tema. Y siempre que la clara verdad bíblica es encontrada, nunca ya podemos atrevernos a juzgar dicha verdad, sino por el contrario, tal verdad está para juzgarnos a cada uno de nosotros. No pueden haber excepciones de ninguna clase de espiritualización, alegorización, culturización, semitización ni nacionalización. Diga lo que diga, Dios lo dice muy en serio. Nuestra única respuesta es inclinarnos en aceptación de su verdad, independientemente de cuán reafirmante o inquietante pueda ser.
Los textos esenciales. Hay dos pasajes en el Nuevo Testamento que nos proveen de la enseñanza de Cristo mismo en relación con los últimos tiempos, y los dos juntos son esenciales para la comprensión de estos eventos. El primero es el discurso del Monte de los Olivos. Vea Mateo 24 y 25, donde Cristo nos da en persona su mensaje más crucial sobre el tema. Pero su más profunda instrucción sobre estos tiempos no lo encontramos en los Evangelios, sino en el Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento. Aunque el Apocalipsis no está generalmente asociado con la enseñanza directa de Cristo, sin embargo nos viene directamente de él, con el propósito de instruir a la Iglesia acerca de los últimos tiempos, como lo indica su primer versículo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis 1, versículo 1. Aunque Dios es el autor de todas las Escrituras, el discurso del Monte de los Olivos y el Apocalipsis tienen una importancia especial, en que son mensajes dados de una manera más directa por Cristo mismo. Si tuviéramos que buscar dos pasajes que estuvieran en armonía el uno con el otro y reflejaran un abordamiento común del mismo tema, estos serían los elegidos. Incluso el mandamiento del Señor para enseñar este material a las iglesias es notablemente parecido. El Evangelio de Mateo termina con la gran comisión de Cristo. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, versículos 19 y 20, énfasis añadido. Muy cerca del final del Apocalipsis, él dice: Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de esas cosas para las iglesias. Apocalipsis 22, versículo 16, énfasis añadido. Huelga decir que el discurso del Monte de los Olivos y el libro del Apocalipsis son claves para la comprensión de los últimos tiempos. Son pasajes paralelos que complementan el uno al otro, y en una manera única, el conocimiento de uno es necesario para la comprensión del otro. No podemos olvidar la enseñanza explícita y directa del Señor de que ambos mensajes escatológicos sean enseñados a su iglesia. Las distintas posiciones acerca del retorno de Cristo. Como ya hemos indicado, en un sentido general, todos los evangélicos que interpretan literalmente las profecías creen que el Señor arrebatará a su pueblo antes de desatar su ira sobre un mundo malvado e impenitente. No podemos llegar a otra conclusión, porque es de la condenación e ira de Dios que son salvados y librados los creyentes. La pregunta más grande de la interpretación está en relación con cuándo empezará el derramamiento de su ira. Aquellos que creen que la semana septuagésima de Daniel corresponde al día del Señor, cuando Dios va a derramar su ira sobre la tierra, deben creer entonces que el arrebatamiento tendrá lugar antes del comienzo de ese periodo crítico de 7 años. Por eso su posición en relación al momento en que ocurrirá se llama pretribulacional, en la cual toda la semana es considerada como el periodo de la tribulación y el tiempo de la ira de Dios. Con el fin de clarificar, el lector debe entender que las Escrituras nunca se refieren a la ira de Dios durante el día del Señor de la semana septuagésima de Daniel, como el periodo de la tribulación. La expresión ha sido acuñada por los hombres, y por esta razón este escritor se va a referir siempre a la semana septuagésima como la semana septuagésima, nunca como el periodo pretribulacional. Aunque la posición conocida como el arrebatamiento pretribulacional es muy popular e influyente, es de origen reciente, pues surgió hace unos 150 años. Sin entrar ahora en mucho detalle, la perspectiva pretribulacional común no solamente contempla toda la semana septuagésima como el tiempo de la ira de Dios, sino que debe creer por necesidad en dos venidas de Cristo, separadas, aunque relacionadas, o en realidad en una segunda y tercera. Se dice que la primera venida futura es por su iglesia, en el arrebatamiento, antes del comienzo de la semana septuagésima, y su segunda con la iglesia, para la batalla de Armagedón al final de la semana septuagésima. En lo que podemos determinar por la historia de la iglesia, ese punto de vista no parece haberse originado más temprano que el año 1830.
Por otro lado, hay muchos en la iglesia evangélica que no interpretan la profecía en el sentido más natural, normal y acostumbrado, literal. Y por esta razón, su punto de vista de los últimos tiempos es considerablemente diferente. Este sistema, conocido como amilenialismo, alegoriza la escritura profética, sosteniendo que no habrá un reino milenial terrenal y físico sobre el cual Cristo reinará. El discurso del Monte de los Olivos y la mayor parte del Apocalipsis son considerados en buena medida como eventos históricos pasados, con mínima relevancia para los últimos tiempos. La segunda venida del Señor, por lo tanto, es con el propósito de poner punto final a la historia humana, comenzando inmediatamente la eternidad futura. Así que no habrá un anticristo personal futuro y literal que busque destruir en los últimos días a los elegidos de Dios. Este punto de vista tiene sus raíces en el catolicismo romano, habiendo empezado con Agustín en el siglo IV, y no fue la interpretación de la Iglesia por varios cientos años después de la formación del Nuevo Testamento. Debido a que la hermenéutica de aquellos que sostienen esta posición es opuesta a la de este escritor, hay poca apelación bíblica que yo pueda hacerles, pues todos los pasajes que yo pudiera usar los espiritualizarían rápidamente. Pero antes de que usted adopte tal creencia, yo le animaría a que leyera todo este libro. Si la primera venida de Cristo se cumplió literalmente en cada punto, ¿por qué no la segunda? ¿Puede ser considerada profecía la que no es cumplida literalmente? Al contrario de lo que muchos puedan creer y habérseles enseñado, lo que creamos acerca de los últimos días es crítico, si no para nuestro propio bienestar, sí ciertamente para el de nuestros hijos o nietos. La posición preira. Se puede demostrar por la historia de la Iglesia que el punto de vista preira sobre el momento del arrebatamiento respecto a la semana septuagésima, como cuidadosamente la presentamos a lo largo de este libro, ha sido la posición más común del cristianismo bíblico desde los días de la Iglesia primitiva. Sencillamente expuesta, la opinión preira sostiene que la Iglesia pasará por la gran tribulación del Anticristo durante los últimos días, pero será arrebatada antes del derramamiento de la ira de Dios, cuando Cristo acortará la persecución del Anticristo. La gran tribulación es el tiempo que tiene lugar después de la mitad de la semana septuagésima, cuando el Anticristo tiene control completo de la tierra, Mateo 24, versículo 15, y busca la destrucción de todos los que no le adoren. Mateo 24, versículos 21 y 22. Este será un tiempo de prueba para todos aquellos que invoquen el nombre de Cristo, mientras Dios permite la persecución del Anticristo para purificar a los creyentes genuinos pero infieles, a fin de hacerles dignos de ser la esposa de Cristo. Como estudiaremos en detalle en los capítulos 14 al 17 de este libro, Cristo acortará aquellos días de gran aflicción del Anticristo y recogerá a sus elegidos en el arrebatamiento. Esto lo hará en el mismo día que se derrama la destrucción del día del Señor sobre el resto del mundo impío que permanezca en algún momento durante la segunda mitad de la semana septuagésima, pero antes de su final. Esto es lo que el apóstol tenía en mente cuando escribió a la iglesia de los tesalonicenses en relación con los últimos tiempos. Pablo escribe: de manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios, por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. Porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen, y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Segunda de Tesalonicenses 1, versículos del 4 al 8. A pesar de la posición que tengamos en cualquier asunto doctrinal, la única que merece ser respetada es aquella que ha sido honesta y fervientemente fraguada por el estudio intenso de la palabra de Dios, después de haber resuelto todas las aparentes inconsecuencias y contradicciones según los principios hermenéuticos mencionados arriba.
En la opinión del autor, la posición preira es la única que pasa esa prueba rigurosa y que resistió el más severo escrutinio. Soy consciente de que la posición preira acerca de los últimos tiempos, como es presentada en este libro, está en conflicto con otras opiniones principales que son las más influyentes entre los cristianos evangélicos de hoy. Como resultado, la posición preira ha sido frecuentemente rechazada sin darle seria consideración y sin estudio cuidadoso de la palabra de Dios según los principios bosquejados antes. Desafortunadamente, algunos eruditos de la Biblia, pastores y maestros de varias convicciones teológicas, están fuertemente inclinados a basar su escatología mayormente en las interpretaciones tradicionales de una denominación o de una escuela de pensamiento, y por ello no consideran adecuadamente si la posición preira pudiera ser en realidad correcta. Cuando tropiezan con un texto cuyo significado pleno no encaja en sus posiciones preconcebidas, lo consideran un hebraísmo, lo espiritualizan, lo alegorizan, lo culturizan o lo racionalizan. De ese modo fallan en entender con exactitud lo que el pasaje realmente quiere decir. El aferrarse a conclusiones preconcebidas lamentablemente puede tener serias consecuencias. Fueron las presuposiciones y tradiciones de los rabinos lo que impidieron a la mayoría de los líderes religiosos judíos que aceptaran a Jesús como el Mesías. Fue la predisposición de los discípulos por las ideas humanas lo que les estorbaba para creer las predicciones de Jesús sobre su inminente arresto, aflicción, muerte y resurrección. Fue por causa de sus convicciones personales basadas en enseñanzas tradicionales acerca del Mesías que Pedro contradijo a su Señor solo poco tiempo después de haberle confesado como el Mesías, el Hijo de Dios. Ver Mateo 16, versículos del 15 al 23. Estos peligros fueron subrayados más aún por el apóstol Pablo al escribir a la iglesia en Tesalónica. Ningún otro libro del Nuevo Testamento apoya más claramente la posición preira que la segunda carta a los tesalonicenses, un libro dedicado casi por entero al retorno de Cristo con relación a los eventos de la semana Septuagésima. Pablo empieza con la advertencia: que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor cuando la iglesia se reúna con Él sin que primero. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 3. Con ese aviso en mente, su declaración casi al final del tercer capítulo es de extrema importancia en relación con la escatología, que es el foco principal de su carta. Y si alguno no obedece, escucha atentamente nuestra enseñanza en esta carta, les advierte: señalad al tal y no os asociéis con él, para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a un hermano. Segunda de Tesalonicenses 3, versículos 14 y 15. En otras palabras, la iglesia debía excluir a todo aquel que enseñara doctrina extraña a la que Pablo presentaba en esa carta. La razón para la severidad de esta amonestación se aclarará progresivamente para el lector según la verdad y el significado de la posición preira sean mejor comprendidos. La importancia de la posición preira. Si Cristo, como insistimos en este libro, no va a arrebatar a su iglesia hasta algún momento durante la gran tribulación del anticristo, en vez de antes de la semana Septuagésima, o antes que empiece la gran tribulación del anticristo, la importancia para los cristianos es casi inestimable. Es absolutamente cierto que el punto de vista de un cristiano sobre la escatología no afecta en nada su salvación. Pero la creencia de uno tocante a los últimos días tendrá extraordinaria importancia para todos los creyentes que van a sufrir o estar en auténtico riesgo de la peor opresión humana de todos los tiempos. De hecho, la razón para escribir este libro es para ayudar a que se preparen aquellos cristianos, entre los que puedan estar el autor y muchos lectores, para el cataclismo que está por delante. Los cristianos que experimenten cualquier parte de los eventos que tendrán lugar durante la semana Septuagésima, desde los relativamente suaves dolores de parto iniciales hasta las crueles atrocidades de la gran tribulación del anticristo, necesitan conocer toda la verdad de aquellos días si es que quieren permanecer fieles a su Señor y confiar en su palabra. El propósito de este libro.
tengo la gran esperanza que las verdades presentadas en este libro serán usadas por Dios para alentar y fortalecer a sus hijos, para que crezcan en fidelidad y santidad personal, para testificar a los perdidos, especialmente a los judíos extraviados, y para establecer firmemente la sana doctrina, especialmente en el área de la profecía sobre los últimos tiempos. Como veremos en el siguiente capítulo, lo que un creyente piensa acerca de los últimos días influye fuerte e inevitablemente en cómo va a vivir antes y durante aquellos días. A pesar de la firme posición del autor de que las opiniones expresadas aquí concuerdan con la correcta interpretación de las Escrituras y de que son de inmensa importancia para la Iglesia, el propósito primario de este libro no es el debatir o refutar otros puntos de vista, aunque esto quizás sea inevitable, sino que en la medida en que las otras posiciones no puedan ser armonizadas con las Escrituras, la amonestación de Pablo mencionada antes, concerniente a lo que se enseña acerca de los últimos días, no debe ser pasada por alto o racionalizada. Esa es una advertencia de parte de Dios, no del hombre, y me doy cuenta que esta es una espada de dos filos que se aplica tanto a mis propias interpretaciones como a las de cualquier otro. El propósito de este libro es familiarizar al lector con la sucesión bíblica y con la importancia de los muchos eventos que sucederán en los últimos tiempos. El tema es tan vasto que aunque las declaraciones y conclusiones en este libro cubren muchas áreas y están ampliamente documentadas con las Escrituras, no pretendemos que sea un estudio exhaustivo de la escatología bíblica. Pero el lector se verá expuesto a la sucesión de los eventos que creo armoniza, sin contradicción u omisiones significativas, todas las Escrituras relacionadas con los últimos días. Presentamos y tratamos todos los asuntos de importancia en un orden sistemático y lógico que no solo van a proporcionar mejor comprensión de los últimos tiempos, sino que también van a arrojar luz sobre pasajes que hasta ahora podrían parecernos inexplicables y dejarnos perplejos. Trazaremos los importantísimos eventos de los últimos tiempos, los que realmente sucederán en la historia y quizá durante nuestra propia vida. Muchos de estos eventos son severos, incluso aterrorizantes, pero son parte de la verdad revelada por Dios y no deben ser ignorados. Pablo advirtió a los creyentes tesalonicenses: «Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios». Primera de Tesalonicenses 5, versículos del 4 al 6. Si una amonestación así fue tan importante para la iglesia de los días de Pablo, ¿cuánto más no será para nuestro tiempo cuando tantos precursores de los últimos tiempos han acontecido, como estudiaremos en detalle en el capítulo 9? En la citada amonestación, Pablo dice claramente que el creyente no tiene excusa si es tomado por sorpresa en los últimos tiempos. Pero dice también con franqueza que no solo es posible, sino cierto, que algunos creyentes sin conocimiento serán pillados desprevenidos. En su discurso del Monte de los Olivos, Cristo declaró que se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar de ser posible aún a los escogidos. Mateo 24, versículo 24. Los creyentes en Cristo no pierden su salvación, pero pueden ser y a menudo son descarriados de su verdad absoluta, de su compañerismo íntimo y de su provisión y protección siempre suficientes. Por tanto, el propósito primario de este libro es edificar a los creyentes acerca de los últimos tiempos y, más que nada, ayudar a que estén espiritualmente preparados aquellos que van a vivir a través del cataclismo de aquellos días. Hombre prevenido vale por dos. La importancia de esa declaración la iremos viendo una y otra vez según avancemos en la lectura. El formato de este libro. He escrito este libro con la intención de hacer cada capítulo tan fácil de entender como sea posible para el creyente medio. Citamos bastante las Escrituras en el texto y aportamos otras muchas referencias bíblicas con el propósito de fundamentar en todo lo posible cada argumento y conclusión sobre la palabra de Dios. Algunas de las posiciones que desarrollamos involucran la presentación de una cantidad considerable de información y defensas técnicas.
Estas en su mayor parte las cubrimos ampliamente en las notas por capítulo que están al final del libro, para beneficio de aquellos que deseen profundizar aún más en el estudio. Muchas de ellas son por consiguiente bastante extensas, pero son de gran importancia para la defensa de las posiciones que se discuten. Esas notas proveen también documentación bibliográfica de las materias citadas o usadas en apoyo del texto. También proveemos un extenso glosario al final del libro. Animamos al lector a usarlo cada vez que aparezca un término técnico, frase o concepto que no le sea familiar. Un elemento especial del libro es el panorama gráfico de los últimos tiempos adherido a la cara interna de la tapa del libro. Puede ser removido fácilmente para comodidad del estudio y referencia durante la lectura. Espero que el lector reciba buena ayuda de este para entender el flujo de los eventos durante los últimos tiempos. Una última palabra. Al concluir este capítulo, quisiera volver a enfatizar cuán esencial es el tema de este libro para todo el que lo lea. Lo que aquí tratamos no es un asunto de imaginación ni especulación religiosa, sino la verdad profética de Dios. Algún día, quizá en el futuro cercano, nuestros hijos o nietos, o incluso nosotros mismos, enfrentaremos los eventos descritos en las páginas siguientes. Lo que pensemos acerca de los últimos tiempos va a tener enormes consecuencias en cómo viviremos antes y durante esos días. Mi gran esperanza es que Dios utilice por su gracia estas verdades para animar y fortalecer a los suyos, para llamarles a una vida de fidelidad y espiritualidad, para alcanzar a muchos que están perdidos y sobre todo para que su nombre sea glorificado.